Un hombre, un botón, el fin del mundo. Eso es lo que Vladimir Putin quiere que todos piensen. Él amenaza con usar fuego nuclear cuando hay problemas, pero ¿puede realmente destruir Occidente solo presionando un botón? ¿Y cuánta poder tiene realmente? Hoy en The Infographic Show analizamos por qué la amenaza nuclear de Putin es más compleja de lo que él mismo cree. Aclaremos este mito. Hollywood suele mostrar la guerra nuclear como si solo un hombre presionara un gran botón rojo. En segundos, nubes de hongo cubren el cielo, pero la realidad es menos dramática y más compleja. En Rusia, no es que Putin simplemente decida regresar al mundo a la edad de piedra. Debe enfrentarse al sistema de triple llave Shiget, que parece una sala de escape de la Guerra Fría. La cadena de mando nuclear rusa usa 3 maletines idénticos, llamados Shigets, nombre inspirado en una montaña del Cáucaso, ya que los soviéticos prefieren nombres en clave dramáticos. Un maletín es para el presidente, otro para el ministro de Defensa y otro para el jefe del Estado Mayor. Cada maletín tiene el equivalente digital de un boleto dorado nuclear. Puede autorizar un lanzamiento, pero para frustración de alguien como Putin, se necesitan los 3 para iniciar la secuencia. Los maletines en sí tampoco disparan ningún misil. En cambio, se conectan a Kavkaz, la red secreta de comunicaciones del Kremlin. Kavkaz pasa las instrucciones a Kazbek, el centro de mando y control central de Rusia. Desde ahí, la señal iría a las fuerzas estratégicas de misiles, quienes tienen las llaves legales y literales para ejecutar la orden del presidente de lanzar. Es un proceso complicado, similar al del maletín nuclear de Estados Unidos, pero esa es otra historia. También es importante considerar el tiempo en un lanzamiento nuclear ruso, ya que todo el sistema se basa en una ventana de autorización de 10 minutos. Elegir una película en Netflix tarda más que lo que les toma a los satélites detectar ojivas, al Kremlin entrar en pánico y al sistema decidir una represalia. De manera crucial, ese plazo tan reducido no significa que Putin tenga libertad total. Significa que varias personas tienen que apresurarse para confirmar, verificar 2 veces y autorizar bajo las condiciones más estresantes que uno pueda imaginar. El mundo fue afortunado de que Rusia creara este sistema de triple llave en ese momento. La historia pudo haber contribuido a poner algunas barreras al diablo en el hombro de Putin. La estructura Shiget fue construida a principios de los años 1980, en el ocaso del colapso de la Unión Soviética, cuando incluso Moscú se dio cuenta de que un solo loco con el dedo en el botón no era la forma más tranquilizadora de manejar una superpotencia nuclear. En última instancia, todo el sistema fue diseñado para ralentizar las cosas, no para acelerarlas. Y eso es algo bueno. De hecho, ya hemos visto lo que sucede cuando el mundo le lanza una bola curva a Rusia. El sistema Shiget tuvo su prueba de fuego en 1995, cuando un experimento científico perfectamente inocente en Noruega casi encendió la mecha de la Tercera Guerra Mundial. Sigue siendo una de las pocas veces en que un presidente ruso realmente tuvo el maletín nuclear abierto frente a él, sopesando si el fin del mundo estaba a minutos de ocurrir. Quizá tuvimos suerte de que no fuera un joven exagente de la KGB llamado Vladimir. Esa mañana, científicos noruegos lanzaron un cohete Black Brant 12 para estudiar auroras boreales. Suena inofensivo, ¿no? Incorrecto. Los científicos no consideraron que la trayectoria de su misil se parecía mucho a la de un misil nuclear Trident estadounidense cruzando los polos. Operadores de radar rusos, aún nerviosos tras la disolución soviética, dieron la alarma. En Moscú, sonaron alarmas. Se encendieron teléfonos rojos y por única vez se activó el maletín nuclear ruso para un presidente en funciones. Boris Yeltsin tenía su Shaget abierto y contemplaba la decisión que podría destruir ciudades en minutos. Este momento ha sido llamado el instante más peligroso de la era de los misiles nucleares. A pesar de las alertas instantáneas, Rusia no lanzó. ¿Por qué? Porque aunque todo estaba listo, la estructura necesitaba varias confirmaciones. Los generales evaluaron los datos, los asesores opinaron y al final prevaleció la calma. El tiempo incorporado en su proceso de toma de decisiones en realidad les ayudó a darse cuenta de que solo era un cohete meteorológico, no el presagio de la Tercera Guerra Mundial. Los obstáculos en la cadena nuclear rusa valieron la pena. Antes, un solo tipo presionaba un botón. Ahora, una sala llena de tipos nerviosos dudaba mientras el reloj avanzaba. Supongamos, solo por argumentar, que Putin, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor deciden que se cruzó el umbral y es hora de encender el mundo. ¿Eso significa que los misiles salen rugiendo inmediatamente de los silos a través de las heladas estepas rusas? No exactamente. Cuando la orden baja de Kazbek, la reciben las fuerzas de misiles estratégicos. Estos son los hombres y mujeres apostados en los silos, submarinos y unidades móviles de lanzamiento que realmente ejecutan la orden. Esto es algo de lo que la gente no habla.
Esas tripulaciones mantienen la autoridad para cuestionar órdenes ilegales o sospechosas. Saben detectar irregularidades y pueden rechazar una orden si es necesario. En 2 ocasiones, oficiales soviéticos tomaron decisiones que salvaron al mundo. El caso más reciente fue Stanislav Petrov. Estaba en su trabajo diario en una estación de radar soviética en 1983 por tomar su descanso, cuando de repente sonaron las alarmas. Él solo había escuchado esta alarma específica en ejercicios de entrenamiento, pero hoy no había ningún entrenamiento programado. Esto fue imprevisto e inesperado. Una alarma absolutamente escalofriante advertía que 5 misiles balísticos intercontinentales Minuteman habían sido lanzados por Estados Unidos y se dirigían hacia él. Petrov estaba preparado para este momento. Su labor era avisar del lanzamiento y activar una cadena que podía liberar 36.000 ojivas soviéticas contra los responsables, seguramente Estados Unidos. Era la cúspide de la Guerra Fría, pero algo no cuadraba. 5 misiles no podía ser el primer ataque. Le habían dicho que Estados Unidos abrumaría a los soviéticos, que no tendrían otra opción más que responder con todo lo que tenían. Pensó que era un fallo de la computadora, aunque no sabía por qué, solo lo sentía. Aún así, había poco tiempo y el sistema básicamente le exigía que confirmara un ataque al nivel más alto posible. Dudar cada segundo era perder tiempo si era real. A pesar de las órdenes y su instinto, ignoró la advertencia como una falla. Tenía razón. Los satélites confundieron el reflejo del sol en las nubes con el escape de un misil. La decisión silenciosa de Petrov salvó millones de vidas. Sorprendentemente, lo logró solo con una duda y una corazonada. Y ese fue solo el relato más reciente de un oficial soviético que literalmente salvó al mundo entero. Quizá conozcas la crisis de los misiles en Cuba, esa tensa confrontación de 2 semanas en octubre de 1962, donde el mundo estuvo al borde de la destrucción. Aviones espía estadounidenses habían revelado sitios de misiles soviéticos en Cuba, y el presidente Kennedy impuso una cuarentena naval alrededor de la isla. Destructores estadounidenses patrullaban el mar con órdenes de hacer emerger submarinos soviéticos. Su arma preferida eran cargas de profundidad pequeñas, usadas como disparos de advertencia para señalar amenazas submarinas rusas, no para hundirlas. Muy por debajo, a bordo del submarino soviético B-59, la tripulación no tenía idea de que estas explosiones eran mensajes. Aislados de Moscú, con 49 grados de calor y más dióxido de carbono, pensaron que la guerra ya había iniciado. Convencido de un ataque, el capitán Valentín Savitsky ordenó armar el torpedo nuclear del submarino con apoyo de su oficial político. Un solo lanzamiento habría provocado una reacción en cadena de represalias. Solo Vasily Arkhipov se interpuso. Como jefe de Estado Mayor de la flotilla, tenía poder de veto y dijo que los estadounidenses solo querían hacerlos salir, no matarlos. Frente a fuerte oposición, rechazó aprobar el ataque. Finalmente, Savitsky cedió y salió a la superficie. Nadie fuera del Kremlin lo sabía en ese momento, pero la tranquila determinación de Arkhipov pudo haber sido la única decisión que evitó que octubre de 1962 se convirtiera en el fin de la historia. Estas historias importan porque muestran que las verdaderas fallas en el sistema no son solo las redes electrónicas, sino los seres humanos. Si el sistema nuclear soviético ralentiza las cosas con maletines triples y coroneles gruñones, la Rusia de Putin suma otra capa confusa: la política. Los medios estatales lo muestran como un hombre fuerte, luchando contra osos y dictando la historia con un gesto. Pero incluso Putin debe operar en una red de dependencias frágiles. El principal obstáculo son los multimillonarios rusos, principales aliados de Putin y sostén clave de la economía rusa. Oleg Deripaska, magnate de los metales, siempre buscó estar entre Moscú y los mercados occidentales. Luego está Vladimir Potanin, magnate del níquel cuyo imperio depende de exportaciones globales. Estos no sueñan con un invierno nuclear. Ellos sueñan con cosas mucho más cómodas, como villas en Cerdeña y cuentas bancarias suizas que no estén congeladas perpetuamente por sanciones occidentales vengativas. Si Putin presionara el botón, sus fortunas ya sancionadas desaparecerían de inmediato. ¿Para qué un yate de 500 millones si el Mediterráneo ya es radiactivo? El respaldo de los oligarcas a Putin es una paradoja. Sí, toleran sus guerras y fanfarronería, pero solo mientras no destruya por completo su capacidad de hacer negocios en el extranjero. Un ataque nuclear destruiría esos lazos y la fortuna de los oligarcas, eliminando el sustento financiero de Putin. Los oligarcas, pese a su lealtad, suelen caer misteriosamente por las ventanas si se salen de la línea.
El instinto de autopreservación es uno de los principales frenos para Putin. A continuación, el liderazgo militar de Rusia. El exministro de Defensa, Sergei Shoigu, antes era mostrado con Putin como el artífice de la incursión rusa en Ucrania. Pero la cuidadosa posición de Shoigu, antes de su traslado en 2024 como jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, lo dice todo. Rara vez fue más allá de una escalada convencional, prefiriendo preservar la credibilidad del ejército en lugar de arriesgarlo todo en un apocalipsis. Los generales de Rusia pueden parecer completamente ineptos a veces, pero incluso ellos saben que un lanzamiento nuclear no solo acabaría con la OTAN, sino que acabaría con ellos mismos. Sus familias, dachas y cuentas bancarias son tan vulnerables como las de cualquier persona. Este no es el ejército rojo de la babushka, dispuesto a morir masivamente por una ideología. Esta es una clase dirigente con hipotecas en Londres y departamentos en Dubái. Y como Arkhipov o Petrov antes que ellos, cuando los misiles empiecen a parpadear en una pantalla de radar, bien podrían ser ellos quienes duden. Por último, está el Servicio Federal de Seguridad, sucesor espiritual de la KGB, y el aparato de seguridad ruso en general. Su prioridad es el control interno, no conquistar el mundo. Reprimir protestas, intimidar periodistas y controlar élites exige un aparato estatal eficiente. Las armas nucleares y un aparato estatal que funcione no son exactamente sinónimos. Lanzarlas probablemente destruiría la capacidad de Rusia de gobernarse, junto con cualquier daño que causara a sus supuestos enemigos. Para el Servicio Federal de Seguridad, y sinceramente para Putin también, las armas nucleares son una herramienta de disuasión, no un arma utilizable. Amenázalos y haz alarde. Quizá desfiles algunos por la Plaza Roja para ganar puntos políticos. ¿Pero realmente usarlas? Quizás sea el acto definitivo de autodestrucción. Así que incluso, si Putin de alguna manera lograra que sus oligarcas, generales y la policía secreta estuvieran todos de acuerdo, aún así se estrellaría de frente contra el muro de ladrillos de la OTAN. El artículo 5 de la alianza es famoso por su falta de ambigüedad. Es lo más parecido que tiene la humanidad a una póliza de seguro garantizada. Atacas a uno y todos te destruyen. Es simple. Rusia ha estudiado este escenario por décadas. La represalia dolería a corto y largo plazo. Las bombas nucleares estadounidenses B-61 están guardadas en Bélgica, los Países Bajos, Alemania, Italia y Turquía. Los 4 submarinos Trident de la Marina Real Británica se deslizan silenciosamente bajo las olas del mundo. Esto hace que la amenaza nuclear de la nación no solo sea perpetuamente móvil, sino completamente impredecible, ya que cada submarino está armado con hasta 40 ojivas. Mientras tanto, la Force de Disuasión de Francia conserva unas 300 ojivas. En total, Occidente tiene más de 5.500 armas nucleares. Rusia quizá tenga más arsenal, pero en un intercambio nuclear, ¿importa la cantidad? Si Rusia atacara Varsovia o Berlín, la OTAN no cedería. En cambio, lanzaría tridentes británicos, bombarderos franceses y armas estadounidenses desde todas direcciones. El botón rojo haría que Putin fuese cofirmante de un pacto de muerte. Existe otro factor complejo en el cálculo nuclear ruso. A pesar de la postura de Putin sobre la hermandad euroasiática y la asociación sin límites con Pekín, la realidad es que Rusia depende mucho de China. En 2021, el comercio anual entre ambos países fue de $147.000 millones, y desde la invasión a Ucrania, los mercados y bancos chinos son el principal apoyo financiero de Rusia. Pero los salvavidas pueden ser correas. Bancos chinos como el Banco de China y el Industrial and Commercial Bank of China han sido cautelosos con las sanciones occidentales y limitan discretamente transacciones en situaciones riesgosas. Prefieren acceso a mercados de dólares y euros que rescatar la maquinaria bélica de Moscú. Si Putin cruzara el Rubicón nuclear, Pekín seguramente lo aislaría para siempre. Ni Xi Jinping pudo ser más claro sobre esto. Junto a Putin, en febrero de 2022 declaró que no deben usarse armas nucleares ni librarse guerras nucleares. Parecía hablar en serio. China ya ha condenado antes la imprudencia nuclear, incluso de Corea del Norte, su aliado. Para Xi, la estabilidad global significa márgenes de ganancia. La guerra perjudica a los negocios, quizá por eso no ha invadido Taiwán totalmente. La guerra nuclear es el peor negocio. Si Putin atacara, enfrentaría la represalia de Occidente y posible aniquilación. Perdería a su último socio comercial importante, asfixiaría su economía que ya está tambaleando y alejaría a sus aliados. Putin puede amenazar con un Armagedón nuclear, pero su poder y la realidad mundial lo mantienen alejado del gatillo. Eso no significa que deje de hablar. De hecho, lo menciona seguido. Si ves los últimos 3 años, hay un patrón. En septiembre de 2022, las tropas rusas retrocedieron ante las contraofensivas ucranianas cerca de Yarkov. Putin se paró frente a las cámaras y anunció que no estaba bromeando sobre el uso de armas nucleares.
En octubre de ese mismo año, las entregas occidentales de sistemas de defensa aérea amenazaron con debilitar su campaña de misiles. El Kremlin respondió acusando a Kiev de planear un ataque con bomba sucia. En marzo de 2023, con tanques de la OTAN en camino, Putin anunció el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Cada amenaza coincidía con reveses rusos o ayuda occidental. Cada una estaba diseñada más para intimidar a Occidente que para lanzar ojivas. Es un farol nuclear básico, una herramienta con un rico pedigrí geopolítico. Richard Nixon dijo a sus asistentes que quería que Hanoi pensara que era tan impredecible que podría lanzarles una bomba nuclear para obligarlos a rendirse. La teoría del loco, perfeccionada por Henry Kissinger. Putin ha aplicado una versión de esto con su propio toque amenazante, envenenando disidentes en el extranjero, encarcelando a opositores en casa y burlándose de la ley internacional. Para otros podría estar tan loco como para apretar un botón. Eso es exactamente lo que él quiere, aunque un observador cuidadoso vería que sus amenazas nucleares siempre han seguido un guión cuidadosamente planeado. Primero hay amenazas convencionales, luego insinuaciones tácticas. Solo entonces surgen vagas referencias a consecuencias estratégicas, siempre ambiguas para mantener la incertidumbre. Las capitales occidentales ahora leen mejor las señales. La inteligencia de Estados Unidos vigila de forma continua la preparación nuclear rusa, observando movimientos de tropas y el estado de bases de bombarderos. Los líderes de la CIA han advertido sobre pruebas de que Rusia se prepara para una guerra nuclear. La OTAN, mientras tanto, consulta a través de su grupo de planificación nuclear, ensayando respuestas y calibrando los mensajes públicos para señalar tanto precaución como determinación. El canciller alemán Olaf Scholz incluso ha llamado directamente a Putin varias veces para recordarle que Europa toma la amenaza en serio, pero que no se dejarán intimidar. Las llamadas, al igual que las amenazas mismas, suelen ocurrir en momentos de crisis cuando la guerra se ha vuelto en contra de Rusia. Todo esto ya ha pasado antes. En 1962, la crisis de los misiles en Cuba llevó al mundo al borde del abismo. John F. Kennedy pasó 13 días prácticamente sudando a través de sus camisas. Su excomité debatía entre bombardear Cuba o seguir vivos. Al final, prevalecieron las cabezas más frías. Las armas nucleares se quedaron en sus silos. 20 años después, la OTAN hizo el ejercicio Able Archer, tan realista que los soviéticos casi lo creyeron un ataque y estuvieron a punto de responder. El susto fue tan grande que produjo la famosa línea directa Washington-Moscú, el teléfono rojo diseñado para evitar que los malentendidos acabaran con el mundo. La Rusia postsoviética recordó las lecciones de la Guerra Fría. En 1993, Moscú retiró la promesa soviética de no usar primero armas nucleares, permitiendo su uso inicial en teoría. Aunque da miedo en teoría, con Putin las condiciones se endurecieron y para 2000, las armas nucleares solo se usaban ante amenazas existenciales. En 2020, la doctrina reafirmó la misma postura. La retórica sugiere que Moscú tiene un botón bajo cada escritorio. La realidad es más aburrida. La alta comandancia rusa sigue predicando moderación. Hombres como Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor de Putin, son leales pero crecieron en un sistema con una sola lección. Nadie gana una guerra nuclear. Aunque Putin rompiera su reglamento, el sistema nuclear ruso no es un botón mágico. Las líneas de mando de Rusia todavía funcionan a través de cables envejecidos, del tipo que podrían ser cortados en una crisis. Los satélites de Moscú usan piezas occidentales que no puede reemplazar, y sus redes de respaldo llevan décadas descuidadas. Estados Unidos tampoco está mucho mejor. Hasta 2016, sus silos de misiles usaban un sistema informático de los 70 con disquetes de 8 pulgadas. Aunque una orden saliera del Kremlin, no hay garantía de que llegue a las tripulaciones de misiles de forma oportuna u ordenada. Y esas tripulaciones no son robots, trabajan en parejas con códigos que expiran diariamente y llaves que deben girarse al mismo tiempo. Todo está hecho para impedir que una sola persona destruya el mundo. Si todo funcionara bien y un misil fuera lanzado, las consecuencias económicas afectarían a Rusia de inmediato. Los bancos internacionales aislarían aún más a Moscú. Europa atacaría sus fuentes de petróleo y gas. El rublo caería y los ahorros se esfumarían rápidamente. En Rusia se agotarían chips, piezas de aviones y medicinas básicas. Además, el mundo avanzaría hacia la Tercera Guerra Mundial. Por eso Putin amenaza con armas nucleares, pero no las usa. La amenaza le da ventaja. Usarlas lo destruiría.